El sábado pasado entré y era con la cámara, bueno, siempre apagada porque trabajo de noche y la verdad que estoy muerta para prender la cámara. Sí, no pasa nada. Igual bueno estar con la cámara apagada. A mí al menos no me molesta. Bueno, ¿qué vieron con Gabriela el miércoles pasado? ¿Se acuerdan o fue Estuvimos, hace un sí, sí, montón? Sí. nada, estuvimos viendo un video sobre uno de los textos que teníamos que leer, que la mayoría, bueno, no lo pudo leer porque, nada, tipo, fue avisado muy sobre la hora y eran muchas hojas y qué sé yo, entonces Sí. nada, Gaby dio un video para ver y en grupo trabajamos y resumimos el texto y después cada uno envió la presentación de cada grupo como tarea para revisar. Y hoy teníamos que leer el texto, los textos de O'Donnell. Sí, ¿qué video habían visto? Ay, la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo No, el era un video título. que juntaba como el contexto de la época, tipo, había álbumes de música, había em, sobre la dictadura, o sea, juntaba sobre la época nomás, era un contexto. Claro, sobre también en Estados Unidos que empezaban a surgir los movimientos hippies. Bueno, Ah, es verdad, el el movimiento feminismo. feminista también, claro, sí. Así que nada, eso. Fue un Claro, panorama. claro, vieron acerca de, me imagino, sobre todo el movimiento cultural de la década del 60 y de la década del 70, ¿no? Claro, sí, sí. Hicimos una reseña del texto de. ¿Cómo es que se llama? Eh, alguien me ayuda, no me acuerdo. A ver, vamos a entrar al campus Dale. virtual. Te digo Portantinero puede porque ser. yo tampoco. Ahí está, ese. Ah, el video de Portantinero, Portantiero. Ese, sí. portantiero. Ahí está. Sí, Hicimos sí, una reseña en grupo. el profesor Portantiero. ¿Tuvieron tiempo de leerlo ese o todavía no? Ya te digo, tipo, como ninguno tuvo tiempo, Gaby dijo que en clase nos dividíamos en grupo y que en cada grupo, bueno, nos dividíamos como queríamos y hacíamos toda una reseña sobre ese texto. Claro, Así que sí, cada uno ahí compartió las ideas con los compañeros y nada. Pasa que no llegamos a verlo claro. porque, nada, justo se terminó el tiempo. Y con respecto a lo de peronismo, más o menos, ¿les terminó de cerrar un poco los textos que vimos? ¿O más o menos siguen con alguna consulta? Yo me guié bastante por lo que vos dijiste la otra vez, que nada, fui tomando apuntes sobre cada texto, de lo que vos ibas como que a destacar lo más importante y después de ahí lo fui marcando en el texto. Intenté hacer la guía de preguntas sobre el peronismo, pero nada, como había que leer textos para hoy, también tenía entregas de otras materias, no pude Claro. hacerla. Bueno, ¿alguien más tenía alguna duda de peronismo o ya lo damos directamente por cerrado? El texto de Torre, digamos, en realidad es un texto que fue el que no terminamos de ver conmigo, más o menos va en línea con el video que tenían que ver sobre economía peronista, o sea, es como un recuento año a año de lo que va pasando, desde 1943 a 1955. Básicamente enumera un poco las medidas sociales, las políticas laborales del peronismo, un poco marca el contraste entre la economía durante el primer gobierno de Perón, de 1946 a 1952, y bueno, y desde 19, y con el contraste contra el segundo gobierno, que era de 1952 a 1955, digamos, las diferencias que hubo en la economía, por un lado por los alcances y las limitaciones del modelo de industria sustitutiva de importaciones y también bueno por el cambio en el contexto global. Y bueno, también enumera muy bien, también muy detalladamente, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con el autoritarismo político, digamos, de los años peronistas. También hace mucho énfasis en el surgimiento de la revolución de 1943, que termina, digamos, con los gobiernos de la década infame, se mete dentro del GO, que era el grupo de oficiales a donde pertenecía Perón,
las distintas internas y los distintos intereses que había en pugna con respecto a la neutralidad de la Segunda Guerra Mundial. Y después, bueno, un poco va enumerando lo que tiene que ver con la caída del peronismo, digamos, las limitaciones que tenía tanto el modelo económico como el modelo político, cómo empieza a haber una reconfiguración en los actores que apoyaban el peronismo, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia, que empiezan, digamos, por distintas cuestiones que enumera Juan Carlos Torre, digamos, empiezan a pelearse, se empieza a romper la coalición que había permitido el ascenso del peronismo, y bueno, y cómo emerge la Revolución Libertadora en 1955. Pero es muy, muy concreto, va año a año y se dedica mucho a la historiografía pura de acontecimientos, fechas, nombres, algo que quizás al menos Gabriela y yo no le damos tanta importancia, por nosotros le damos mucha más importancia a lo que tiene que ver con los abordajes de análisis, las teorías y las metodologías de abordaje, y a una comprensión que es quizás más integral, digamos. O sea, no nos interesa que sepan cómo se llamaba, no sé, el ministro de Desarrollo Social del peronismo, pero sí, como dejamos en la guía de preguntas, las políticas sociales del peronismo, ni que nos cuenten cómo era la interna del golpe militar de 1943, sino que lo puedan comprender a grandes rasgos. Y bueno, y un poco lo que vamos a ver con los años que nos toca ahora tiene que ver con eso. Particularmente hoy vamos a ver los dos textos de O'Donnell, principalmente el Estado burocrático autoritario, vamos a ver. Porque el otro texto, que se llama A mí que mierda me importa, que es una serie de observaciones sociológicas y políticas que va teniendo Guillermo O'Donnell comparando principalmente la sociología política brasilera con la sociología política argentina y de otros países, va en línea también con sus estudios del Estado burocrático autoritario. Digamos, el Estado burocrático autoritario, él es un libro hermoso con el cual él hace su tesis de doctorado en Yale, y particularmente es un artículo que va lo que tenemos que leer es un artículo que va en esa línea de investigación, que es del año 1978, plena dictadura argentina. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, Guillermo O'Donnell es el principal exponente de la ciencia política argentina en el mundo. Él, junto con Ernesto Laclau, que es otro politólogo, los dos ya fallecieron, son como quizás los máximos representantes de la ciencia política argentina en el mundo. Ernesto Laclau trabajó más teorías que se enmarcaban dentro de una mirada quizás europea, digamos, utilizando muchos conceptos como populismo, como cuestiones ligadas al análisis del lenguaje, digamos, una teoría europea más sofisticada. Él estudia en Inglaterra. Y por el otro lado, Guillermo O'Donnell se enmarca dentro de una línea politológica de la escuela estadounidense, ¿no? Guillermo O'Donnell llega a ser presidente de la asociación que nuclea a los politólogos a nivel mundial, y prácticamente gran parte de su carrera académica y donde él se hizo conocido era en universidades estadounidenses, principalmente en Yale, donde él viaja a hacer un posgrado y después se queda ahí haciendo el doctorado. Y el doctorado de O'Donnell prácticamente la teoría del Estado burocrático autoritario. Cuando nosotros leemos en particular el Estado burocrático autoritario, vemos principalmente una expresión de la ciencia política estadounidense, ¿no? La mirada de la academia estadounidense sobre los fenómenos latinoamericanos. Es otra escuela, ¿no? Es una escuela de pensamiento y de interpretación que no habíamos visto. Por un lado, bueno, habíamos visto los clásicos de Jasner y Argenti, que principalmente son europeos. Marx, Weber y Durkheim. Después habíamos visto algunos análisis más desde la izquierda, con Rapoport y Spiegel. Y después vimos, bueno, algunos análisis que trataban de enmarcarse dentro de un pensamiento nacional.
Pero bueno, la mirada de O'Donnell tiene que ver con una visión de la academia estadounidense, de las unidades estadounidenses, con respecto a los fenómenos de autoritarismo político en Latinoamérica. No confundan, digamos, a Guillermo O'Donnell con Pacho O'Donnell, porque después hay un escritor también muy famoso, creo que es historiador o tiene como 5 carreras, que es Pacho O'Donnell, que es un bestseller, pero la verdad es que no tienen nada que ver uno con el otro. Y, y bueno, y no se la confundan tampoco con la chica que cocina en MasterChef, esa es la hija, digamos. Es una familia que enteramente se dedicó a las ciencias sociales, pero bueno, Guillermo O'Donnell es como es el máximo exponente de la ciencia política argentina en el mundo. Creo que de hecho el día del politólogo es el día de su fallecimiento, ¿no? Se hace una ley que es el día del politólogo por el fallecimiento de Guillermo O'Donnell. Profe, Sí, una pregunta. ¿Estás grabando? estoy grabando, sí. Ah, genial, porque hay compañeros que no se pueden unir y eso. Sí, estoy grabando. Colgué algunos días, creo, en subir la última clase que grabé. Creo que no sé por qué, pero creo que tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, el campus se cae. Y eso a mí me mata para poder subirles la clase. Así que bueno, vamos a ver si esta vez se va a caer o si lo puedo hacer esta noche, porque si no, después lo que me pasa es que la vorágine de mi trabajo haga que cuelgue y se las termina subiendo, no sé, bastante tarde. No me acuerdo quién fue quien me avisó para que suba la clase, pero bueno, vamos a tratar de subirla hoy. ¿Tuvieron tiempo de leer ahí el texto, sobre todo del Estado burocrático autoritario? Qué pregunta, ¿eh? Sí, sí. Pero nada, muy denso, la verdad. Sí, sí, Tipo, te sí. juro, tenía que tomar un respiro para seguir leyendo porque era muy aburrido. Sí, y aparte El otro, por lo menos, y zafaba un poco más, qué sé yo, una historia, como que iba también contando experiencias de él, entonces era distinto, pero tenía que estar todo el tiempo buscando en el diccionario un montón de palabras que no sabía. No, no. Pero bueno, había que leerlo. es verdad, bueno, es un texto sobre todo, por eso quería enganchar y quizás dedicarme enteramente a la clase de hoy a lo del Estado burocrático autoritario. Vamos a dar algunas líneas del otro, pero el otro se lee más fácil, son medio observaciones de, bueno, de que me fui, los taxistas en Río son de una determinada forma, que en Buenos Claro, Aires sí, no, qué sí. sé yo, son observaciones, una disertación. Es muy agudo Guillermo Donel, es muy inteligente con Sí, lo que lo bueno plantea. igual es que sobre el golpe de Estado del 76 lo profundiza bastante y da características que capaz que en otros textos no había. Y también te hace, yo por ejemplo no sabía bien la historia de los golpes de Estado de Brasil, de Chile, y él también profundiza en eso y está bueno. Sí, él hace una comparativa latinoamericana porque él lo que busca dentro de su programa de investigación es entender el ciclo de autoritarismo y democracia que se da en Latinoamérica por ese momento. Y bueno, alguien más aparte de Milagros lo leyó o aunque se lo arrancó algunas páginas. Yo para ver más o menos lo que les decía, si lo pudieron entender algo o no, o es muy inentendible porque no es un texto fácil, es un texto que es difícil. Bueno, yo asumo que, digamos, que no tuvieron tiempo de leerlo. Yo no, Así que, no lo leí. bueno, listo. Bueno, yo creo que entonces la mayoría no lo leyó, así que bueno, vamos a hacerle un breve repaso y les voy dando alguna pauta de las cuestiones que quizás son más intrincadas o que quizás hay que prestarle mucha más atención porque es un texto que es un texto que para el que inicia es difícil. O sea, en cuanto a las terminologías que él va utilizando, a su forma de... es muy riguroso académicamente. Guillermo O'Donnell mira la realidad, digamos, desde una mirada que se aleja mucho de cuestiones locales o de cuestiones más políticas partidarias. Lo ve casi como un científico de las ciencias naturales. Y él trata de capturarla de esa forma.
la realidad. Así que bueno, para empezar es un texto, como les decía, de 1978, plena dictadura militar. ¿Sí? Todavía la esperanza del retorno de la democracia en Argentina era muy lejana. Y principalmente este es un paper que va en línea, como les contaba, de su tesis acerca de el Estado burocrático autoritario, que es una de las grandes innovaciones teóricas que él propone. Bueno, para arrancar, para entender qué es el Estado burocrático autoritario, primero hay todo un marco teórico que él enumera en las primeras páginas del texto. Yo ahí señalé algunas cuestiones para tener en cuenta. Primero, ¿qué es el Estado? ¿Y qué es para O'Donnell el Estado? El Estado es fundamentalmente una relación social de dominación, un aspecto, como tal, solo captable analíticamente, de las relaciones sociales de dominación. A ellas la respalda y organiza mediante la capacidad de poner en movimiento a instituciones que suele contar con la supremacía de la coacción en un ámbito territorialmente acotado y a las que le suele reconocer como justa su pretensión de respaldar y organizar relaciones sociales. Como tal, el Estado debe ser entendido en y desde la sociedad civil, aunque sus objetivaciones institucionales aparezcan y suelen proclamarse por encima de ella. Bueno, a ver, vamos a desmenuzar un poco este párrafo porque es importante y ya arranca en línea O'Donnell, digamos. Empecemos por lo primero. El Estado es fundamentalmente una relación social de dominación, ¿sí? Esta frase ya es potente porque para él el Estado no es la Casa Rosada, no es el ejército, no es la escuela, no es un objeto, sino que el Estado es un aspecto de los muchos aspectos que puede llegar a haber dentro de una sociedad, de una relación social de dominación, ¿sí? Es una relación social, ¿sí? Es una forma de cómo se relacionan las personas, las clases sociales, los actores, las organizaciones, ¿sí? Y no es cualquier tipo de relación, es una relación de dominación. No es una relación como la que yo puedo tener con mi novia, o la que yo puedo tener con mis padres, o la que podría tener con mi vecino, sino que es una relación social que es asimétrica, ¿no? Es una relación en donde hay ciertos sectores o ciertos actores de la sociedad que dominan a otros. Y bueno, y continúa. A ellas las respalda y organiza mediante la capacidad de poner en movimiento. Poner en movimiento es una frase que ahora la vamos a ver bien. A instituciones que suelen contar con la supremacía de la coacción en un ámbito territorialmente acotado. Cuando O'Donnell habla de poner en movimiento, imagínense políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas hay muchos autores que la definen como si fuese el Estado en movimiento, digamos, el Estado moviendo todos los recursos institucionales, financieros, técnicos de derecho para lograr hacer para lograr un fin en concreto. ¿Qué podría ser el Estado en movimiento? Y esta clase, por ejemplo, ¿no? Esta clase es un ejemplo del Estado en movimiento. ¿Por qué? Porque para que nosotros estemos acá reunidos en esta clase, el Estado financia el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires y esto lo hace a través de resoluciones, de leyes, de ejecuciones presupuestarias, de movimientos de expedientes, digamos, todos elementos concretos que se van concatenando para, bueno, y digamos, a partir de un movimiento que es cronológico, ¿no? Primero se creó la materia, se creó una facultad, después se creó una carrera, después se consensuó un programa, después se contrató profesores, después el Estado contrató un campus virtual, realizó la inscripción de los alumnos, digamos, hay todo Profe, Sí, que tipo en el texto hablaba también de las universidades que son de ese carácter y que el papel que toma el Estado de dominación sobre la sociedad genera como mediaciones que después O'Donnell las va a dividir en primera, segunda y tercera, tal cual. que se van relacionando, que no se relacionan tanto entre sí, pero que son como súper importantes para una nación. Tal cual, sí. Ahora vamos a ir ahí con el hecho de las mediaciones, pero ya voy adelantando.
que esas tres mediaciones que dijiste, Milagros, son importantísimas y es como debería funcionar un Estado capitalista óptimo. Pero hay situaciones particulares que se dan dando en América Latina donde esas tres mediaciones comienzan a socavarse, principalmente la mediación de la ciudadanía y la mediación del pueblo, y la mediación que queda es la del miedo, ¿no? Digamos, eso generó, si bien en una gran parte del texto y para los estados, entre comillas, a los estados óptimos capitalistas se basan en esas tres mediaciones, lo que sucede con el estado burocrático autoritario es que empieza a basarse en esta cuarta mediación, que es la mediación del miedo. Ahora la vamos a ver bien. Pero bueno, yo lo que quería ir en principio es entender un poco el marco metodológico de dónde surge todo esto. Estamos hablando, bueno, de básicamente esa frase porque O'Donnell muchas veces va a hablar de que las instituciones estatales se ponen en movimiento o el Estado en movimiento. Principalmente cuando piensa en el movimiento es políticas públicas, ¿no? El Estado en movimiento, por ejemplo, son las vacunas, por ejemplo, ir y negociar con un laboratorio internacional, movilizar un montón de recursos, hacer leyes que permitan la negociación con los laboratorios, distribuirlas. El estado del movimiento también, por ejemplo, en el estado burocrático autoritario es reprimir una movilización, reprimir una protesta. Digamos, las políticas públicas, tanto uno las puede considerar justas o injustas. Digo, eso a los fines de O'Donnell eso no le importa. Digamos, simplemente que el estado del movimiento es el dinamismo de las políticas públicas. Y también habla de que el Estado, ¿no?, se conforma por instituciones que suelen contar con la supremacía de la coacción en un ámbito territorialmente acotado. Territorialmente acotado, digamos, estamos hablando en el ejemplo de O'Donnell, él va a estar hablando de los estados latinoamericanos, pero particularmente el Estado-nación, el Estado dividido a través de países, y que bueno, el Estado argentino en este caso tiene la supremacía de la coacción en este territorio, ¿no? En el territorio que va desde Ushuaia hasta la Quiaca. El único que se encuentra legitimado para ejercer la violencia es el Estado, ¿no? En un nivel más básico. Si de repente a mí alguien me roba, yo no puedo ir y pegarle un tiro, digamos. ¿Por qué? Porque hay leyes y el único que tiene la abrogación de la violencia física legítima es el Estado. Es el único que está legitimado para ejercer la violencia. Ni yo, ni ustedes, ni nadie se encuentra legitimado para violentar a otra persona. El único que tiene esa capacidad, digamos, a través de determinadas instituciones, la policía, que es la de seguridad, digamos, la institución por excelencia de la seguridad interior, es la que está posibilitada para ejercer la coacción. Y bueno, ¿y qué más? Y sigue. Y a las que se les suele reconocer como justa su pretensión de respaldar y organizar las relaciones sociales. Como tal, el Estado debe ser entendido en y desde la sociedad civil, aunque sus objetivaciones institucionales aparezcan. Bueno, el Estado debe ser entendido en y desde la sociedad civil. Quiere decir que el Estado lo que hace es objetivizar, ¿sí?, en determinadas instituciones esta dominación que aparece dentro de la sociedad, ¿sí? Digamos, el Estado lo que hace es cristalizar una dominación que es previa a su constitución en algún punto. ¿A qué me refiero con esto? De que la dominación entre las distintas clases sociales, entre los distintos intereses sectoriales, forman parte de la sociedad, no forman parte del Estado. Pero el Estado lo que hace es cristalizar esa dominación, la objetiviza y al mismo tiempo trata de reproducirla. Y además, lo que dice O'Donnell es que aparte de estas instituciones de dominación que se encuentran cristalizadas, suelen proclamarse muchas veces por encima de la sociedad civil. Ahora vamos a ver eso un poco más en detalle. Sigue O'Donnell diciendo que el Estado estudiado es el Estado capitalista, ¿no? Y lo que hace el Estado capitalista es respalda y organiza una dominación de clase, en el sentido que tiene como principal fundamento en una estructura de clases que a su vez se funda en la vigencia y reproducción de relaciones capitalistas de producción, digamos. Lo que hace el Estado capitalista es
fundamentar y legitimar la estructura de clases y al mismo tiempo debe permitir la reproducción de esta relación de dominación. Y, digamos, la reproducción de las relaciones capitalistas de producción es el corazón de la sociedad civil, ¿sí? Y él lo que dice es que lo primordial de la dominación fundante es el Estado como aspecto y el Estado objetivado en instituciones, ¿sí? Ahora vamos a ir un poco más. Él empieza, allá en esta página un poco se vuelve un poco más complejo porque empieza a hablar del Estado como aspecto y el Estado objetivado en instituciones. Eso lo vamos a saltear un poco para volver un poco más previamente. Entonces, en principio lo que dice es que el Estado lo que es un aspecto de una relación social que ya está dentro de la sociedad civil, digamos. Es lo que hace legitimar una relación social que ya se encuentra dentro del mercado, que se encuentra, digamos, en el ámbito en el ámbito privado. Y lo que permite el Estado es poder objetivar y reproducir esas relaciones que son de dominación, ¿no? Esta es una mirada muy particular que tenía, digamos, la academia estadounidense en la década del 70, digamos, se enmarca dentro de lo que tiene que ver con el paradigma weberiano, que el paradigma weberiano lo habíamos visto muy sintetizadamente en la unidad 1, ¿no? con la teoría de Max Weber. Bueno, la escisión aparente entre el Estado, instituciones y la sociedad civil conlleva la emergencia de mediaciones entre el fraccionamiento de la sociedad por una parte y el carácter público y universalista con que las instituciones estatales suelen presentarse a la conciencia ordinaria. El Estado es últimamente coerción, pero normalmente es consenso, que engloba y vela la coerción. ¿Qué es lo que quiere decir? El Estado, bueno, como habíamos dicho, el Estado se cristaliza a través de ciertas instituciones y esas ciertas instituciones empiezan a aparecer como las que fundamentan el orden público, como que fundamentan lo universal y que justifican, digamos, el accionar del propio Estado como garante del interés general, digamos. El Estado se para por arriba de la lucha de clases, por arriba de la lucha de las minorías, se para por arriba de todos los factores sociales para velar por el interés común, o al menos eso es lo que dice el Estado, ¿no? Nosotros sabemos que de acuerdo a la teoría de Guillermo O'Donnell, digamos, el Estado en realidad lo que hace es una relación social entre una relación de poder asimétrica y lo que trata de hacer el Estado a través de instituciones objetivadas es garantizar la reproducción de estas desigualdades. Y para garantizar justamente la reproducción de esas desigualdades, crean instituciones que en algún punto se proclaman que son universales y que están por arriba de esas desigualdades, ¿no? Y cómo es esta relación entre la sociedad la sociedad civil que es desigual y donde hay relaciones de poder asimétricas, y por el otro lado un Estado que es universal y que mira a todos por igual, lo hace a través de distintas mediaciones, que era, como decía Milagros, la mediación de la nación, la mediación del pueblo y la mediación de la ciudadanía. Hasta acá, chino, ¿cómo lo ven? Más o menos. ¿Se entendió algo? ¿Un poquito? ¿Nada? Es así como empieza el texto y bueno, yo lo que les recomiendo es que puedan avanzar con la lectura, más allá de que quizás no le terminen de cerrar del todo algunos conceptos. Pero hasta acá más o menos es muy confuso lo que está planteando O'Donnell y lo que les estoy diciendo, o dentro de todo algo entendemos. Yo como no leí no entiendo nada, pero seguramente cuando lea voy a empezar a entender ahí. Más o menos. ¿Alguien más? Y sí, por ahí si uno se detiene por parte te cuesta más entenderlo, pero por ahí en un concepto más general se llega a entender más. Claro, sí, o sea, lo que les va a pasar es que la primera vez que lo lean quizás el texto no lo entiendan, o sea, pero lo van a tener que releer algunas veces. Por eso quizás este texto era más o menos importante que lo puedan traer leído, pero bueno, la verdad es que la mayoría acá está cursando varias materias y bueno, si uno tuviese la cantidad de tiempo libre que
que se precisa para hacer estas cosas. Entiendo que lo tendrían leído, pero bueno, uno no siempre puede. Pero bueno, en principio, básicamente deberíamos entender estos conceptos, que el Estado es un aspecto de una relación social de dominación, y que ese aspecto empieza a cristalizarse a través de instituciones, y esas instituciones dicen estar por arriba de esas relaciones sociales de dominación, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través de mediaciones, y esas mediaciones tratan de legitimar esa relación social de dominación. ¿Por qué? Porque si bien nosotros habíamos dicho que el Estado era en definitiva la última institución con la cual se podía aplicar violencia, es el único que tiene el monopolio de la violencia física legítima, el Estado no es puramente violencia. El Estado trata de legitimar el orden vigente dentro de una sociedad capitalista. Y bueno, y ahora vamos a ver estas mediaciones. Dice O'Donnell que la principal mediación es la nación, ¿sí? Definida como el plano de las identidades colectivas que define un nosotros que se extiende, por una parte, en un arco de solidaridades sobreimpuesto al fraccionamiento y antagonismo de la sociedad civil, y por otra, al reconocimiento de una colectividad distinta de ellos, construida por otras naciones. Vamos a dilucidar un poco el concepto de nación en O'Donnell. Desde ya, chicos, les digo que esto subrayenlo, ¿sí? O sea, ¿qué es la nación, qué es la ciudadanía y qué es el pueblo? Que son las primeras tres mediaciones que deberían funcionar en un estado capitalista óptimo. Bueno, ¿qué es la nación? Como habíamos dicho. La nación es definida en el plano de las identidades colectivas, que define un nosotros como un arco de solidaridades sobreimpuesto al fraccionamiento y antagonismo de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir en el caso, por ejemplo, nuestro del Estado argentino? La nación somos todos, ¿no? O sea, uno es argentino antes que ser obrero, uno es argentino antes que ser empresario, uno es argentino antes de ser negro, uno es argentino antes de ser blanco, uno es argentino antes de ser mujer, antes de ser hombre, antes de ser hincha de Banfield, antes de ser hincha de Boca, antes de ser basquetbolista, digamos. Hay una identidad que es básica para nosotros, que es nuestra nacionalidad, ¿no? Y que esa nacionalidad es mucho más importante que nuestro lugar dentro de la sociedad civil, independientemente de qué posición nosotros ocupemos dentro de la escala social, por decirlo de alguna forma. Yo soy argentino antes que ser rico, y soy argentino antes de ser pobre, ¿no? Y por el otro lado, la otra condición que tiene la mediación de la nación es el reconocimiento de una colectividad distinta de ellos, entre comillas, construida por otras naciones, digamos. Uno es argentino y no es chileno, no es colombiano, no es boliviano, no es brasilero, no es europeo. Y continúa O'Donnell, expresa una densa simbología como bandera e himno, y una historia oficial que prevalece sobre la historia que podría elaborarse de otros clivajes. Por ejemplo, el feminismo, la lucha de clases, la lucha de pueblos originarios, ¿no? Es decir, esa simbología que crea el Estado-Nación para que nosotros atempongamos nuestra identidad de argentino por sobre otras identidades que podemos tener, sobre todo la bandera y el himno, ¿no? Y que al mismo tiempo nos impone una historia oficial. Esa historia oficial es la historia nuestra como argentinos. Digamos, la historia que ustedes aprenden en primaria y en secundaria es una historia que tiene que ver con la historia de la nación argentina. No es la historia de la lucha de los pueblos originarios, no es la historia del movimiento feminista, ni es la historia de la lucha de clases. Es la historia nuestra como argentinos, ¿no? El Estado lo que hace es tratar en algún punto de crear una identidad que se encuentre por arriba de nuestra condición de nuestra clase social, ¿sí? O sea, no sé si, por ejemplo, muchas veces escucharon como, bueno, dejémonos de pelearnos entre los distintos partidos, somos todos argentinos, tenemos que ponernos de acuerdo, digamos. En algún punto, digamos, ese discurso reproduce esta mediación, ¿no? Que es la mediación de ser argentinos, de nuestra identidad como
como Estado-nación por arriba de nuestra posición de clase. Por ejemplo, el marxismo se para desde otro lado. El marxismo lo que dice es que el marxismo, sobre todo en algunas vertientes, es internacionalista. Es la historia de la clase obrera digamos, en contra de la burguesía. No es la historia del Estado-nación. El Estado-nación es un Estado que es capitalista y que por eso el movimiento obrero no tiene nada que hacer en las guerras entre Estado-nación. Son guerras que son nacionales, pero no son guerras del movimiento obrero. Por eso es que en 1917, cuando se hace la Revolución Rusa, lo primero que hace Lenin al tomar el poder es declarar la neutralidad y retirarse de la Primera Guerra Mundial por ser una guerra que él la interpretaba como una guerra entre distintos imperialismos. No sé, la Guerra de Malvinas, por ejemplo. La Guerra de Malvinas, por un cierto sector de la izquierda, era mirada como una guerra entre dos estados-nación capitalistas, y los obreros no tenían nada que hacer en esa guerra. Por el otro lado, uno lo podría pensar desde una corriente quizás libertaria, por ejemplo, ¿no? O anarcocapitalista, ¿no? De que uno es un ciudadano en cualquier momento y el Estado-nación lo único que quiere hacer es oprimirnos, ¿no? Independientemente de que sea el Estado francés o de que sea el Estado de Haití o que sea el Estado argentino, todos los estados cobran impuestos. Y entonces, digamos, es la historia de la lucha de la ciudadanía por librarse del ejercicio opresor del Estado, digamos. Tanto desde la izquierda como de la derecha podemos tener otras lecturas que van por fuera de la lectura clásica del Estado-nación, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos la segunda mediación de la que habla O'Donnell, que es la ciudadanía. Y él, con respecto a la ciudadanía, dice: la ciudadanía, en su doble significado de igualdad abstracta fundante del poder ejercido desde las instituciones estatales por los ocupantes de roles gubernamentales, como su correlato de instituciones en la democracia política. Bueno, vamos por partes. Ciudadanía es en su doble significado de igualdad abstracta fundante del poder ejercido de las instituciones estatales por los ocupantes de roles gubernamentales. No, bueno. A ver, ¿cómo lo podemos bajar a tierra? Cuando habla de igualdad abstracta, habla de una igualdad que se da en el plano del derecho, ¿no? Y que somos iguales, desde un punto de vista jurídico, que los ocupantes de roles gubernamentales, digamos. Uno tiene los mismos derechos y obligaciones que puede tener el presidente, que puede tener un ministro, que puede tener un gobernador, que puede tener un intendente, que puede tener el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y de la policía, y de un docente, y de cualquier otra persona que esté ocupando un rol gubernamental. ¿Sí? Es decir, hay una igualdad abstracta de que nosotros tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, por lo menos en la teoría, ¿no? O al menos así es como funciona un estado capitalista óptimo. Eso por un lado. Y al mismo tiempo también tenemos derecho a recurrir a procedimientos jurídicamente regulados frente a arbitrariedades de las instituciones estatales. Quiere decir que a nosotros nuestro derecho como ciudadanos, nos puede salvar de arbitrariedades. Por ejemplo, no sé, las becas Progresar. Las becas Progresar, digamos, tienen una delimitada, digamos, se define un rango socioeconómico para poder otorgar una beca. Y si alguno cumple con los requisitos para poder obtener la beca Progresar y no, digamos, y no se la dan, digamos, uno tiene las herramientas dentro del Estado de Derecho para poder hacerle el reclamo. Primero presentando una queja dentro de ese organismo estatal, y si no te dan pelota, uno puede poner un abogado, puede hacer una denuncia, digamos. Lo mismo en teoría si nos detienen injustamente, si la policía nos detiene injustamente, o si de repente, no sé, yo a alguno de ustedes le pongo un 1 en un parcial y injustamente, a pesar de que me puso todas las respuestas correctas, digamos. Ustedes tienen mecanismos, procedimientos jurídicamente regulados para hacerle frente a las arbitrariedades que pueden llegar a cometer las personas que ocupan roles gubernamentales. Todo esto siempre estamos hablando del Estado capitalista óptimo, ¿no?
Y por último, la mediación la otra mediación que debe funcionar en un Estado capitalista es la del pueblo o lo popular, como demandas de justicia sustantiva de los que derivan obligaciones estatales respecto de los menos favorecidos. ¿Sí? Acá hay una contraposición entre ciudadanía y pueblo. Ciudadanía es la igualdad política, digamos, los derechos democráticos, los derechos civiles, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Y por el otro lado, la mediación popular habla de demandas de justicia sustantiva. Justicia sustantiva es más complejo de lo que voy a decir, pero entendamos la justicia sustantiva como la justicia social en algún punto. Como demandas de justicia en concreta. Está bien, somos todos iguales ante la ley, pero ocupamos una distinta escala dentro de la estructura social, digamos. ¿Qué es lo que, no sé? Todos tenemos derechos de acceder a la universidad, por ejemplo, ¿no? Ese es un derecho que va dentro de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la universidad es pública, porque no te pueden negar el acceso a la universidad por tu género, por tu etnia, por tu religión, porque sos de una provincia distinta. Eso no te lo pueden negar. Entonces, en algún punto ahí nosotros estamos con iguales derechos, digamos. Tenemos un acceso desde la ciudadanía, pero después desde lo sustantivo, desde lo concreto, no todo el mundo tiene acceso a la universidad. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, tienen que trabajar muchas horas y no pueden acceder, o no tienen el dinero para poder comprarse los libros, o no tienen conexión a internet, o bueno, no sé, tienen otras circunstancias que impiden que esas personas puedan acceder a la universidad. Y es por ello que existen demandas de justicia sustantiva. Por ejemplo, una beca, ¿no? Una beca Progresar o una beca Sarmiento, como las que da la UBA, ¿no? Que posibilita que las personas que si bien tienen todo el derecho del mundo a poder acceder a la universidad, no terminan accediendo por su rol dentro por el rol que se ocupa dentro de la sociedad, ¿no? Por una pertenencia a una clase social, por una pertenencia a una determinada etnia, por la pertenencia, por ejemplo, inclusive a cuestiones de género, ¿no? Las tareas de cuidado en general siempre fueron más asociadas a las mujeres que a los varones. Entonces, si la familia dentro de una pareja, si tenía que estudiar a alguien, en general era el varón, porque la mujer tenía que cuidar a los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay demandas de justicia que son sustantivas y eso define a la mediación de lo popular, ¿no? Y bueno, seguimos con... Bueno, hasta acá. ¿Más o menos entendieron las tres mediaciones? La mediación del Estado-Nación, la mediación de ciudadanía y la mediación de pueblo. ¿O no sigue siendo más o menos un...? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí, se entendió. Bueno, esas tres categorías son medio de parcial porque las podemos utilizar, ya les digo, para analizar cualquier momento histórico. Es un método de abordaje de lo que representa la ciudadanía, de lo que representa el pueblo y de lo que representa la nación, ¿no? Son tres aspectos para el abordaje de las relaciones entre la sociedad y el Estado, ¿no? Hasta acá tenemos 5 conceptos que son muy fuertes. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la sociedad? ¿No? Entendida como sociedad civil. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Y qué es la nación? ¿No? Uno puede, no sé, típica pregunta de parcial de sociedad y Estado en un examen presencial es: articule los conceptos de Estado, sociedad civil, nación, ciudadanía y pueblo en Guillermo O'Donnell, ¿no? Son 5 conceptos que son muy potentes y que, bueno, cuando lean el texto, subrayenlo. Bueno, seguimos con O'Donnell. Normalmente, en un Estado capitalista, el sujeto social es ciudadano y tiene derecho, que no aparece sistemáticamente negado a plantear reclamos de justicia sustantiva a instituciones estatales especializadas en la tutela de los intereses articulados mediante esas demandas. Esta es la situación óptima dentro de un Estado capitalista. Quiere decir que en un Estado capitalista el sujeto social es ciudadano, ¿sí? Es decir, tiene derechos formales, tiene derechos políticos, tiene derechos democráticos y tiene derecho, que no aparece sistemáticamente negado, a plantear reclamos de justicia sustantiva, ¿sí? Es decir, uno tiene derecho a plantear reclamos de justicia social, por así decirlo,
a instituciones estatales especializadas en la tutela de los intereses articulados mediante esas demandas. Digamos, uno tiene derecho a reclamarle a ANSES, por ejemplo. La verdad es que pongámosle el ejemplo de las jubilaciones de amas de casa, digamos, personas que se dedicaron a mujeres que se dedicaron al cuidado del hogar, no accedieron al mercado de trabajo. Bueno, dentro de un estado capitalista, las mujeres tienen derechos de proponer una justicia, digamos, de demandar justicia sustantiva a instituciones estatales especializadas, por ejemplo el ANSES, una institución estatal especializada en la tutela de los intereses articulados mediante estas demandas, ¿no? Es decir, que dentro de un estado capitalista es completamente legítimo poder acceder a determinados derechos, a determinadas demandas que tienen que ver con la igualdad concreta. Aquí O'Donnell se diferencia de otros autores, ¿no? Hoy de repente, no sé, podemos ver desde las redes sociales o de los medios, no sé, que quizás reclamar una beca por estudio o no sé, brindar una beca por estudio, eso es el Estado socialista o es el Estado interviniendo donde no se mete. Bueno, eso desde la ciencia política estadounidense, digamos, digamos que acá está cristalizada en la mirada de Guillermo O'Donnell. En un Estado capitalista, uno como ciudadano tiene derecho a plantear demandas de justicia sustantiva, ¿no? Por supuesto, esto queda en gran medida acotado por las desigualdades sistemáticas que emergen de la articulación de clases en sociedad y de otros factores de desigualdad social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que justamente estas demandas de justicia sustantiva quedan acotados por las desigualdades sistemáticas, ¿no? Digamos, independientemente de que los obreros puedan ganar derechos, como por ejemplo, no sé, no trabajar los domingos, tener una jornada laboral de 8 horas, algunos de los derechos sociales que estuvimos estudiando, siempre, digamos, puede haber demandas de justicia sustantiva, el Estado puede brindársela, el mercado, las empresas pueden acceder a brindar estas demandas, pero nunca se va a terminar, digamos, la desigualdad fundamental que emerge de las relaciones sociales de las relaciones sociales de dominación, ¿no? Dentro de una sociedad capitalista. Pero no deja de ser parcialmente real ni de generar habitualmente un consenso que implica no cuestionar ni a la dominación que se ejerce en la sociedad ni al Estado como agente del interés general de la nación, ¿sí? Uno, por más que tenga una demanda de justicia sustantiva, o sea, no por tener esa demanda, no necesariamente va a violar el consenso de dominación que existe en la sociedad, ¿sí? Es decir, hoy por hoy las demandas de justicia sustantiva, podremos imaginarnos, no sé, qué sé yo, el IFE. El IFE, que era una política pública que se trataba de un subsidio para las personas que perdieron su trabajo, no estaban trabajando, no me acuerdo concretamente a qué venía el IFE, pero digamos, solicitar de vuelta un IFE, hacer una movilización, presentar un recurso de amparo, qué sé yo, pedirle al gobierno un IFE es una demanda de justicia sustantiva, pero no implica, digamos, cuestionar al Estado capitalista, por así decirlo, digamos. Ese es un consenso que no es cuestionado, ¿no? Dentro del Estado capitalista óptimo. Y tampoco se cuestiona el rol del Estado como agente del interés general de la nación, ¿sí? O sea, es decir, las demandas de justicia sustantiva dentro de un Estado capitalista óptimo no cuestionan ni la continuidad del capitalismo, ni tampoco cuestionan al rol del Estado como una entidad que está por arriba de las relaciones entre clases. Sí, O'Donnell. Estas tres mediaciones implican que el Estado puede aparecer como agente del logro y custodia del interés general que está por encima del antagonismo de la sociedad civil. Además, permite fundamentar el ejercicio del poder, ¿no? Es decir, digamos, el Estado al aparecer de repente como igualador de las clases sociales, lo que hace también es poder fundamentar el propio poder que le ejerce. La nación, junto con el doble componente de ciudadanía y de pueblo, intersección de un nosotros abstractamente igual, la ciudadanía, y concretamente desigual, en el tutelaje de los menos favorecidos, ¿no? Ahí hay una contraposición que aparece mucho en los debates contemporáneos, que seguramente
lo vamos a ver quizás en la última novedad, que tiene que ver con los debates actuales, ¿no? Hoy tenemos una relación dentro del Estado-Nación capitalista, que por un lado nosotros somos iguales, en el sentido de que tenemos los mismos derechos políticos, tenemos, digamos, estamos insertos dentro de lo que tiene que ver con una igualdad que es abstracta, pero al mismo tiempo, en lo concreto, somos desiguales, ¿no? Porque si bien todos tenemos el mismo derecho a acceder a la universidad, por ejemplo, hay gente que nunca va a llegar a la universidad porque concretamente es una sociedad que no es igual, ¿no? Que ocupamos distintos lugares dentro del mercado, ocupamos distintos lugares dentro de la estructura social, digamos, somos de clases sociales distintas, de sectores sociales distintos, y eso hace que en lo concreto haya mucha gente que no llega a la universidad, por más que en teoría cualquiera podría ir a la universidad, porque la universidad es pública y no te pueden discriminar ni por tu etnia, ni por tu religión, ni por tu ni por el rol que ocupás dentro de la estructura social, ¿sí? Es decir, ahí nosotros vamos a tener siempre esa contradicción que siempre va a girar en los debates políticos más actuales. Tenemos igualdad formal, pero tenemos una desigualdad que es concreta. Esto es importante dentro de la lectura de O'Donnell para que lo puedan tener, porque ahí van a surgir muchas tensiones y ahí empieza a surgir, digamos, la justificación del Estado burocrático autoritario. Profe, Sí. eso también se ve en el otro texto sobre las desigualdades bien marcadas en Argentina. ¿Y Sí, sí, por sí. qué? Porque cuando lo compara con Brasil, o sea, a mí me llamó la atención ese texto, porque cuando habla de Brasil, como que suaviza todas las problemáticas que tiene Brasil y las nuestras como que las marca más y explica por qué somos así, por qué actuamos así, por qué tiende a ser así el argentino ya de por sí. Claro. Eh, porque viste que usa lo de cuando vas andando en auto y que tenés que meter la punta primero, tipo la trompa del auto, para que el Sí, otro no muy típico. pase. Sí. Y nada, también habla de las desigualdades. Eso. Tal cual, sí, bueno, sí, es lo que vos decís, digamos, estas problemáticas, O'Donnell las encuentra mucho más suavizada cuando él la compara con Brasil. Ese texto, el de A mí qué mierda me importa, creo que es un texto, puede ser de los 80 o de los 90, no me acuerdo, Sí, sí, porque pero cada vez que cuenta algo tipo y se refiere a lo actual, que supongo que es ponerlo en el 2000, yo digo, pará, si esto lo estamos pasando ahora, cuando habla de las crisis económicas, digo, Dios mío, tipo, me dan ganas de llorar, te juro. bueno, pero o sea, si bien parece que es mucho tiempo dentro de lo que tiene que ver con el análisis social es poco tiempo. O sea, uno cuando hace un análisis político y social macro, la verdad es que 50 años no son nada. Por eso es que uno también puede ver de que hay muchas cosas que se repiten o que continuamos en algún punto en el mismo lado. Pero bueno, sí, lo que vos decías, Milagros, ahí, digamos, lo que marca, por ejemplo, es una relación que tienen los brasileros con el autoritarismo, que es una relación que es muy distinta a la que puede llegar a tener los argentinos. Él habla de que Brasil en ese momento era una sociedad mucho más jerarquizada, ¿no? En donde, digamos, el trabajador, por ejemplo, brasileño no solamente tenía que trabajar, sino que además mostrarse amable, mostrarse alegre. Que le pagaban poco, o sea, no les pagan, o sea, el salario mínimo es lo que cobran y que además no tenían buenos derechos laborales. Claro, sí, y eso un poco marca ahí donde se mete es en la genealogía histórica de por qué pasa eso. O sea, Y de las clases populares también. claro, tal cual, o sea, son diferencias muy visibles, ahí está, digamos, la mirada analista social de O'Donnell. Uno, la verdad, que cuando va de vacaciones a Brasil dice, ah, qué simpáticos son los brasileños, viste, qué sé yo, son muy amables, muy serviciales, que inclusive muchas veces a veces aparece también la crítica
hacia el turismo local, ¿no? De que uno se va de vacaciones acá en Argentina, a determinados lugares de Argentina, donde dice, bueno, encima de que vas, no te tratan bien o te atienden mal o qué sé yo. En cambio, cuando vas a otros lugares en Brasil, te tratan como un señor, son hiper amables, están a tu disposición las 24 horas, etcétera. Y bueno, ahí lo que veo Donner es que evidentemente hubo diferencias en las matrices de dominación que tuvo cada pueblo. El argentino es más altanero, ¿no? Cuando uno se toma un taxi, el taxista no... Vos no tratás al taxista como una persona que está por debajo tuyo dentro de la estructura social, por más que le estés pagando, ¿no? Lo mismo que un mozo, digamos, el argentino en algún punto, al menos se nos conoce también bueno, al menos en la experiencia personal, la verdad tampoco es que viajé a 45 países, pero siempre se conoce como una persona que es más altanera y un poco menos servicial a lo que puede llegar a ser otros países latinoamericanos. Es más difícil que te acatemos una orden, es más difícil ponernos 100% serviciales. El argentino como que tiene su... O sea, Este, lo hacemos porque nos obligan y porque es nuestro trabajo, no pidas más que eso, tipo decía O'Donnell en el texto. claro, sí, tal cual. Sí, eso cuando yo lo leía, este texto no lo había leído. Cuando yo lo leía, me acordé de lo que me dijo un brasileño en París. Estábamos ahí hablando ahí con un brasileño y él me dijo, ¿sabes qué tienen en común los porteños con los parisinos? No, que seguramente algo negativo me vas a tirar, ¿no? Obviamente. Y sí, de que son igual de engreídos, de altivos, Arrogante. de soberbios, claro, ¿viste? Me lo estaba diciendo un brasileño y yo digo, mirá, la verdad que... O sea, tenés razón en algún punto con los porteños, digamos, yo soy porteño igual, pero bueno, hay también muchas diferencias en lo que tiene que ver con el interior también. Pero sí, ahí hay una... ahí lo que hace O'Donnell es tratar de buscar una explicación a esas diferencias que tenemos en el trato entre los brasileños, los argentinos, los mexicanos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de que, no sé, en México, cuando viene alguien a abrirte la puerta, o cuando te tomas un taxi, viene el mexicano y te dice mande. Y qué sé yo, o sea, difícilmente eso te lo digo un argentino, mande, ¿viste? Como el saludo. Qué sé yo, ¿a dónde te llevo, pibe? Qué sé yo, o sea, hay un marco más de igualdad, digamos. Y eso tiene que ver con la genealogía del autoritarismo, que ahora vamos a ver cuando surja este estado autoritario. Educación más que autoritaria. Sí, sí, Pero sí. Bueno, es que también tiene que ver con eso, con cómo fue la genealogía de la educación, ¿no? Porque la, justamente la educación, de acuerdo al país, puede ser más o menos estricta. Hoy, digamos, en Argentina, a cualquier alumno le puede discutir al profesor, digamos, en un colegio secundario, hasta en un colegio primario. Y bueno, ni hablar en las universidades, pero eso en otros países no sucede, digamos. Hay roles de autoridades que son mucho más que son mucho más fuertes y que aparte están más precisamente segmentados, ¿no? En general, por ejemplo, no sé, obviamente, por ejemplo, lo que suele suceder en la UBA, muchos dicen que en la Universidad de Buenos Aires digamos, está en una posición de excelencia frente a las demás universidades latinoamericanas, sobre todo ahora que siempre la Universidad de Buenos Aires escala, cuando se publican rankings de universidades, cuando se publican los rankings de en qué puestos se encuentran las universidades, pues por su excelencia académica, por su reconocimiento, etcétera, siempre la Universidad de Buenos Aires está como dentro de las universidades latinoamericanas, siempre está por arriba. Dicen que justamente una de las cosas que hace que la Universidad de Buenos Aires progrese tiene que ver con la discusión, ¿no? De que quizás en otras universidades latinoamericanas no se puede discutir tanto, y eso es un error, o al menos yo lo consigo como un error, digamos. En ciencia se discute
Y en educación superior se tiene que discutir sí o sí, los alumnos tienen que discutir con los profesores tenemos que discutir entre nosotros, tenemos que discutir con el director de la carrera. ¿Por qué? Porque si no, puedes estar yendo en un mal camino o puedes estar pifiando y nadie te dice nada, digamos. Y bueno, esa es una de las explicaciones digamos, de la excelencia de las universidades. Digamos, al haber una discusión tan fuerte, siempre eso te obliga en un punto a poder mejorar tus argumentos o poder mejorar tus líneas de investigación o poder mejorar el nivel de clases que da porque tenés que estar sumamente preparado, por ejemplo. En cambio, en otras universidades, no sé, puedes decir uno podría decir cualquier burrada o podría levantar una determinada teoría sin quizás sin que tenga criterios científicos que tus alumnos no te pueden decir nada porque sos el profesor, no los aprobás, etcétera. En la Universidad de Buenos Aires hay discusión y creo que eso lo considero que está bien, pero como señala también O'Donnell, eso no funciona así en el resto de los países. No sé eso, ¿cómo lo ven? Hay gente que está de acuerdo y hay gente que no. A mí me ha tocado algunos profesores que vos no les podías discutir. Y hay otros profesores que si vos no Nos tocó, discutías, si no hablabas, se calentaban. O sea, nos tocó a nosotros ahora. uy, les tocó. Estamos, ¿Con quién? estamos cursando psicología. Ah, pensé Y que con Gabriela, no. Gabriela la verdad que se recontra recalienta. no, Gabriela Ya gente, sé, man. no, es un chiste, sí, la conozco, Gabriela. Gabriela de las otras, Gabriela si no discutís nada, se Se calienta igual duerme. que yo, claro, sí. No sé, Sí, a ella le encanta que te No. metas, que hables. Por más que digas cualquier cosa que no tiene nada que ver, pero que Si sé que decimos digas cualquier algo. cosa, ella te la dibuja para el lado que tiene Claro. que para el ir. lado, sí, se trata de hacer un gran ejercicio de comprender. Bueno, justamente lo que tiene el debate es que vos tratás de comprender a dónde apunta la otra persona, ¿no? Un debate serio, Claro. no un debate en donde vos quieras imponer desde ya y no te importa lo que diga otra persona. Pero bueno, sí, como ustedes me decían, seguramente hay profesores donde directamente no conciben la discusión en clase y No, bueno, ahí Y le ya gusta tiene que... acomodar un monólogo. Claro, bueno, pero ahí ya depende de, digamos, de la pedagogía que aplique cada uno. Para mí la discusión es un deber dentro de la ciencia. No sé, cuando ustedes tienen que operar a alguien, hay un ateneo médico y se debate. Cuando de repente nosotros postulamos una determinada teoría de cómo funcionan las políticas públicas, tenemos que debatir 4 horas. Al menos en mi profesión vivimos discutiendo. Al momento de, no sé, hay que asignar una partida presupuestaria de 500 millones. Y ahí se arranca una mega discusión de 4 horas. Podemos estar hasta 4 días discutiendo, digamos, tecnicismos. Y está perfecto, porque si no discutiésemos, vendría el jefe de todos, impone algo sin saber o quizás con errores. Y, y es un desastre todo. O sea, yo creo que obviamente depende del tipo de discusión también, ¿no? Pero las discusiones en ciencia y creo que las discusiones en la universidad son importantes. Quizás, obviamente, en la educación secundaria, no sé cómo es, porque yo no soy especialista en esto, y en la educación primaria me imagino que uno tiene que poner ciertos límites. Pero yo creo que la educación en la universidad está perfecto. Pero eso es la Universidad de Buenos Aires. Hay otras universidades en donde no es así. A mí me ha tocado recorrer distintas universidades del país y hay universidades en donde los alumnos es una continuación del colegio secundario. O sea, se toma lista, los pibes son como si, se trata a los pibes como si tuviesen en segundo año, tienen un recreo de 15 minutos, se vuelve, se ve un Manuel Capeluz, pero bueno, eso se da por algo también, y es a donde apunta, es a donde apunta Donnell, ¿no? En las sociedades del interior hay roles que son muy jerárquicos. O sea, puntualmente hay algunas universidades que no voy a nombrar, pero algunas universidades del norte donde es una sociedad que es muy jerárquica, que todavía siguen siendo muy tradicionales. Ahí sí no hay discusión, porque obviamente como sostiene O'Donnell, la universidad, que es el Estado, no es que cae dentro de un repollo. Vos no podés hacer que si la UBA pone una sede en Formosa, no sé, una sede del CBC en Formosa, los formoseños no van a empezar a ir a la UBA y a discutir absolutamente todo y a rebelarse y a, no sé,
y hacer política o no sé, qué sé yo, o a denunciar cosas. Digamos, seguramente si vos pones un CBC en el Formosa, los pibes van a esperar el mismo trato que tuvieron en su primaria, en su secundaria, que es en algún punto el autoritarismo, los roles tradicionales, te vas a encontrar con que, no sé, los alumnos tienen miedo de hablar o que haya una prevalencia masculina dentro de las aulas. Eso es porque el Estado Re surge. triste. Re triste, o sea, yo que estoy acostumbrada, o sea, no, la verdad no sé, pero la mayoría acá que está acostumbrada a otro tipo de educación, Manden a Milagro Formosa. Dura 2 segundos. Claro, imagínate que yo no puedo opinar, me muero. bueno, en algún punto hay muchos análisis de lo que pasa ahí en Jujuy, pero muchas veces el Estado autoritario, el surgimiento de un Estado autoritario tiene que ver con eso, con los desbordes sociales. Que bueno, justamente hay elementos, ¿no? que, que desbordan las normas fundamentales de la sociedad capitalista y se deben frenar en algún punto, ¿no? Y bueno, está muy bueno que hayas puesto el caso el caso de Milagro Sala, ¿no? Porque Milagro Sala es una dirigente social que justamente tenía demandas de justicia sustantiva en algún punto. Y bueno, y justamente ahí y eso sucede en el marco de una sociedad que es tradicional y una sociedad en el norte argentino que tiene fuertes rasgos autoritaristas, y de repente había como una cierta sublevación, ¿no? Entre las personas de origen colla o las personas que ocupaban la estructura, que se encontraban en la base de la estructura social. Y esos elementos desbordantes en algún punto, sostiene O'Donnell, son los que van a terminar auspiciando la llegada de un estado burocrático autoritario. Por supuesto no estoy diciendo que Jujuy es un estado burocrático, autoritario, digamos, porque el gobierno de Jujuy fue electo a través de las elecciones. Pero uno podría llegar a poder realizar esos análisis siguiendo la línea de Guillermo O'Donnell. Voy adelantándome un poco más en el texto, sobre todo las partes que son más difíciles para tratar Juan, de... una pregunta, ¿en qué parte están? Eso, ¿De qué ¿puede decir las página? páginas que estábamos analizando recién? Recién creo que estábamos sí. con la 4, la 5 y la 6, si no me equivoco. La verdad yo lo estoy viendo desde otro libro. O sea, este es un artículo que está dentro de un libro. Y yo lo estoy viendo dentro de... O sea, este es un artículo que está dentro de una compilación de artículos de un investigador estadounidense que se llama Collier. O sea, yo en la página en la cual estoy en la 169. Pero ustedes no, ustedes tienen el paper únicamente, ¿no? Sí. Claro, Sí. sí. Hay un subtítulo que dice El Estado burocrático autoritario, el 3 creo que es, capítulo 3, algo así. ¿Estamos por ahí? ¿O te no llegamos? A ver. Espérame que abro. Estábamos por la página 7, pero después se Ok, está la saltó. 8 la que digo yo. Claro. O sea, la de donde decía lo de la nación, ciudadanía, pueblo es la 4. Ustedes saben, Sí. ustedes saben mejor que yo, por qué página estamos, Está bien, porque ya les no digo, te hagas drama. yo lo estoy viendo a ver, si quieren les marco el párrafo. Por otro lado, esas mediaciones son la manera en que es rescatada de su privacidad la vida del sujeto social, en tanto Es la miembro. Página 6. 7. Página Página 6. 7. No, la página 6. 6. No, bro, la 7. Depende No, también si alguien, no. alguien quizás está mirando la página 6 del PDF, pero la página 7 de la numeración del libro, también eso a veces pasa. No, yo la imprimí y es la página 6 de la impresión. Claro. Bueno, que está en PDF es la 7. Ok. Ok. Bueno, vamos a seguir un poco. Por otro lado, esas mediaciones son la manera en que es rescatada de su privacidad la vida del sujeto social en tanto miembro de la sociedad civil, reconociéndose en la rememoración simbólica de la nación, ejercitando los derechos que corresponden a la ciudadanía y eventualmente planteando demandas de justicia sustantiva que pueda asentir. No entiendo qué dice. El sujeto social emerge de su vida cotidiana para reconocerse como parte de unos... Bueno, cómo funcionan las mediaciones, ¿no? Que más o menos ya las estuvimos explicando.
Vamos a la situación previa de la implementación de los estados burocráticos autoritarios. Ahí da como una serie de puntos. Creo que lo describe en 7 puntos. No, perdón, en 4. Él explica en 4 puntos la situación previa a la instauración del estado burocrático autoritario. No sé eso ustedes en qué página lo tienen. Pero bueno. Dice 1 entre paréntesis, 2 entre paréntesis, etcétera. Bueno, situación previa a la implementación de los estados burocráticos autoritarios. En América Latina, la formación de la nación se hizo mucho más a través de lo popular que de la ciudadanía, ya sea o no mediante los llamados populismos. La activación política de sectores populares anteriormente marginados ocurrió mediante invocaciones que aludían a ellos mucho más como pueblo portador de demandas de justicia sustantiva que como ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación del Estado-Nación se dio dentro de demandas que son más de popular, que son del pueblo, más allá de la ciudadanía, sino que directamente la conformación de un Estado moderno en América Latina tenía que ver con demandas de justicia sustantiva, de derechos sociales, ¿sí? Que demandas de derechos democráticos, derechos civiles. El mismo proceso de constitución de la nación fue la reivindicación de un nosotros que se definía como adversario de lo no nacional, implicado por las manifestaciones más ostensibles del capital internacional volcado a la exportación de productos primarios y de las clases dominantes íntimamente ligadas a él. Quiere decir que había una demanda, digamos, que tiene que ver con un nosotros que es nacionalista frente a lo no nacional, ¿no? Lo no nacional, los capitales extranjeros que estaban vinculados a las economías primarias de los países latinoamericanos, ¿no? Como habíamos visto durante la generación del 80 y como lo que narra Rapoport y Spiegel, ¿no? De la relación que tenía el capital británico con las industrias primarias que exportaban materias primas. 3. Ese proceso condujo al derrumbe de la dominación oligárquica y a su sustitución por una dominación burguesa apoyada en la expansión del sistema institucional del Estado, que, sobre todo en los países en los que más tarde se implantaría el burocrático autoritario, abrió paso a la supremacía del capital transnacional en la estructura productiva urbana. Quiere decir que la dominación de la oligarquía fue reemplazada por la expansión del sistema institucional del Estado, es decir, quiere decir que se amplió el rol del Estado tanto en la cuestión del bienestar, de los derechos sociales, de los derechos laborales, como así también la intervención del Estado en la economía, que abrió paso a la supremacía del capital transnacional en la estructura productiva urbana. ¿Sí? Quiere decir que a partir de ahora cambiamos del sector dominante dentro de la burguesía. Si previo a esta activación de los sectores populares estábamos hablando de una burguesía más vinculada a los sectores exportadores de materias primas, ahora estamos hablando de una burguesía que está más ligada al capital transnacional, ¿sí? Ahora, digo, más en detalle lo que fue sucediendo a partir del segundo gobierno de Perón, ¿no? La llegada de los capitales transnacionales al país para invertir en sectores claves de la economía, como puede ser el petróleo, la metalmecánica. Y 4. En los periodos precedentes a la implementación del Estado burocrático autoritario, el gran avance en la internacionalización de la estructura productiva implicó un verdadero desborde de la sociedad civil respecto del ámbito territorial que el Estado pretende acotar. Esto es, los centros principales de decisiones, el destino final y los criterios de asignación de la acumulación de capital realizada en su mercado y diversas relaciones sociales, no solo económicas, de buena parte de las fracciones superiores de la burguesía, excedieron ampliamente la capacidad de control del Estado en su ámbito territorial. Una oración larguísima. Esto tiene que ver con un cambio que se empieza a dar, o que mejor dicho, no es que se empieza a dar, se profundiza a partir de la Segunda Guerra Mundial, la llegada del capital transnacional, ¿no? Quiere decir que las decisiones económicas ya no pasan más por el Estado Nacional, sino que pasa más por el capital transnacional, empresas gigantes, corporaciones, digamos. La decisión de invertir, por ejemplo, en un determinado mineral ya no es únicamente una decisión del Estado, sino que prácticamente la decisión de invertir o no, de cerrar una fábrica o no, tiene que ver con estructuras del capital internacional que no tienen nada que ver con cuestiones que son locales. Digamos, hay el Estado-Nación se debilita y debilita su margen de decisión
y su intervención económica frente a este nuevo poder que surge con esta nueva estructura capitalista transnacional, ¿no? De capitales que son transnacionales. Por eso es que dice que las decisiones económicas empiezan a tomarse en otros centros de poder y no, digamos, en los estados-nación. Esto tiene que ver principalmente con un movimiento que hay en la economía internacional, que las nuevas tecnologías de la información y comunicación empiezan a fortalecer la articulación de capitales que son mucho más grandes y que exceden lo nacional para tomar decisiones económicas. A ver. Y por último, dice que otros temas precedentes a la implementación del Estado burocrático autoritario, tal como los diversos niveles de amenaza, las interacciones entre el patrón del crecimiento económico que siguió de la internacionalización de la estructura productiva urbana y la creciente activación popular, y la hondura de la crisis que le precedió, supongo que puedo darlos por conocidos. Bueno, básicamente habla de la activación de los sectores populares. Por ejemplo, digamos, en Argentina es el caso del peronismo, en Brasil de Getúlio Vargas, por ejemplo, en México de Cárdenas, digamos, tiene que ver con la activación de los sectores populares en las demandas de justicia sustantiva. Y bueno, y las interacciones entre el patrón de crecimiento económico tiene que ver con eso, con el pasaje de una industria que es agroexportadora a una industria sustitutiva de importaciones, a los intentos por crear una industria, por crear un patrón de crecimiento económico basado en la industria pesada. Ahora estoy en el apartado que dice el Estado burocrático autoritario. El Estado burocrático autoritario es un tipo de Estado autoritario cuyas principales características son, acá creo que enumera 7 características. Es primaria y fundamentalmente respaldado y organizador de la dominación ejercida a través de una estructura de clase subordinada a las fracciones superiores de una burguesía altamente oligopolizada e internacionalizada. Quédense con la última oración. Dicho de otra manera, su principal base social es la gran burguesía, ¿no? La burguesía internacionalizada, la burguesía de los capitales que son internacionales y que no son locales, ¿sí? Institucionalmente es un conjunto de organizaciones en el que adquieren peso decisivo las especializadas en la cooptación, así como las que intentan llevar a cabo la normalización de la economía. Ese peso es la expresión institucional de la definición, por sus propios actores, de dos grandes tareas que incumbe realizar al Estado burocrático autoritario. La reimplantación del orden en la sociedad mediante la eliminación o activación política del sector popular y la normalización de la economía. Es decir, las instituciones que van a destacar dentro del Estado burocrático autoritario son las instituciones represivas, la policía, el ejército, los organismos de inteligencia, y por el otro lado, las instituciones que tienen que normalizar la economía desde un punto de vista de la ortodoxia económica, ¿no? La AFIP, la ANSES, por así decirlo, digamos, pensando en organismos locales, la AFIP, la ANSES, el Banco Central, el Ministerio de Economía, ¿sí? Entonces ahí siempre va a estar implicado en estos dos procesos. Por un lado, ordenar la sociedad, digamos, desactivar a los sectores políticos que demandaban justicia sustantiva, y por el otro lado la normalización económica. 3. En un sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado, al que somete a severos controles tendientes a eliminar su previa presencia en la escena política, así como a destruir o capturar los recursos que sustentaban dicha activación. Esta exclusión, además, está orientada por la determinación de imponer un particular tipo de orden en la sociedad y visibilizarlos hacia el futuro, como condición necesaria para consolidar la dominación social que garantiza, y para, después de lograr la normalización de la economía, retomar un crecimiento económico fuertemente internacionalizante y sesgador de la distribución general de los recursos. Profundiza básicamente en el punto 2, ¿no? De que tiene que tratar de eliminar a estos sectores políticos activados a partir de destruir sus principales recursos: el sindicalismo, la participación en las ganancias, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las universidades, los partidos políticos, digamos, aquellos lugares en donde estas organizaciones pudieron llevar a cabo la activación de sus demandas. Dicha exclusión implica la supresión de la ciudadanía, en el doble sentido ya definido. En particular, esta supresión incluye a la liquidación de las instituciones de la democracia política.
Es decir, que eliminan las instituciones de la segunda mediación, que eran las instituciones de la ciudadanía. Quiere decir que, por ejemplo, digamos, no existe más la libertad de votar, no existe más la libre expresión, se rechazan derechos políticos como el derecho a participar de un determinado político, el derecho a hacer publicidad, y también es una negación de lo popular, sí, O'Donnell. Prohíbe las invocaciones a la población en tanto pueblo y, por supuesto, en tanto clase. Por otra parte, la supresión de las posiciones institucionales y los canales de acceso al gobierno de la democracia política está en gran medida orientada a eliminar roles y organizaciones, partidos entre ellos, que han tendido a filtrar invocaciones de justicia sustantiva que se consideran incompatibles en la imposición del orden y la normalización. Es decir, elimina a las organizaciones y aquellos partidos, digamos, que hayan tendido a esta activación política, ¿no? Y elimina lo que tiene que ver con la eliminación de la ciudadanía y la eliminación de la mediación de lo popular, ¿no? El Estado burocrático autoritario es, por lo tanto, la supresión de dos mediaciones fundamentales, la ciudadanía y lo popular, como habíamos dicho. Es también la ambigua postulación de otra, la nación, a la que solo puede invocar como proyecto, pero no como realidad actual, sobre la que se propone actuar quirúrgicamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quedan debilitadas esas dos mediaciones, ciudadanía y popular, pero sigue subsistiendo la mediación de la nación, pero entrando como un proyecto muy abstracto, casi hasta podríamos decir una parodia de lo nacional, ¿no? Para verlo en concreto, uno podría pensar en el gobierno de Onganía, en el golpe militar de 1966, ¿no? Una parodia que habla de lo argentino, pero sin pensar en los argentinos, en la exacerbación de los símbolos nacionales. De repente, no sé, que todos los alumnos en la escuela pública tengan que llevar una escarapela, de obligarte, no sé, de que te detenga un policía en la calle y te obligue a cantar el himno, digamos. Pero no sobre cuestiones que sean concretas, sino como una exacerbación de la mediación de la nación en función de haber eliminado la mediación de la ciudadanía, es decir, de que seamos todos iguales ante la ley, y de las demandas de justicia sustantiva, que es la mediación popular. 5. Es también un sistema de exclusión económica del sector popular, en tanto promueve un patrón de acumulación de capital fuertemente sesgado en beneficio de las grandes unidades oligopólicas de capital privado y de algunas instituciones estatales, que acrecienta agudamente las desigualdades preexistentes en la distribución de recursos. Digamos, lo que quiere decir acá, digamos, la parte 5 es que comienza a eliminar la participación de los trabajadores en lo que tiene que ver en el reparto de capital, en la distribución económica, en función, digamos, de fortalecer este patrón de acumulación que está ligado a los capitales internacionales, ¿no? Y cuando habla de algunas instituciones estatales que también son beneficiadas, principalmente habla del ejército, la policía y los servicios de inteligencia, principalmente. Corresponde y promueve una mayor internacionalización de la estructura productiva, que entraña un nuevo desborde de la sociedad civil respecto del ámbito territorial y de relaciones sociales que ese Estado pretende acotar. Bueno, va en línea con lo que venimos diciendo, ¿no? La mayor internacionalización de la economía. Desde sus instituciones se intenta despolitizar el tratamiento de cuestiones sociales, sometiéndolas a la que se proclama son criterios neutros y objetivos de racionalidad técnica. Esto es la contrafaz de la prohibición de invocar cuestiones de justicia sustantiva ligadas a lo popular, que aparecen introduciendo irracionalidades y demandas prematuras respecto de la reimplementación del orden, de la normalización de la economía y de la reconstitución de los mecanismos de acumulación de capital. Ahí a lo que estaría apuntando es que tratar de despolitizar a la sociedad, ¿sí? Tratar de que en las universidades no se haga más política, que en los secundarios no se haga más política, que en los clubes no se haga más política, que en los medios de comunicación no se hable más de política. Digamos, tratar de despolitizar la sociedad y tratar de convertir todo en un debate que es técnico, ¿sí? O sea, ya tratar de eliminar la política para proponer un debate que sea tecnocracia. Una demanda, no sé, por ejemplo, de becas universitarias, que es una demanda que es política, bueno, en realidad hacerlo en función de cómo hacemos, cómo discutimos al interior del Ministerio de Educación el presupuesto y ver si existe un margen sobrante o no,
dentro de la balanza fiscal para ver si es posible proponer algunas becas, digamos, que sea una discusión que es tecnocrática y no una demanda que es política. 8. Su régimen político, no formalizado pero claramente vigente, implica el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno. Más en general, implica el cierre de los canales y criterios de representación popular y de clase. Dicho acceso queda limitado a quienes ocupen la cúpula de grandes organizaciones, estatales y privadas, especialmente las Fuerzas Armadas y grandes empresas oligopólicas. Por supuesto, digamos, implica la vigencia de una democracia reducida o directamente la implantación de una dictadura y el cierre de esos canales democráticos para poder acceder al poder, ¿no? Pero no solamente de la democracia, sino además también de otros canales de participación, como puede ser los sindicatos. Sí, O'Donnell. Sin embargo, como todo Estado, el burocrático autoritario es la pretensión de ser un Estado nacional tout court, es decir, de corto alcance, privado de la nación como un referente universalmente comprensivo de su población. El discurso desde las instituciones del burocrático autoritario tiene que estatizar las significaciones de la nación, al tiempo que, en el mismo plano de la normalización de la economía, el mismo discurso anuncia numerosas privatizaciones. La estatización de los significados de la nación entraña que el interés general de esta consistiría en el éxito de las instituciones estatales, en el logro de particular orden de la sociedad y de la normalización de la economía que trata de imponer. Es decir, que los logros del Estado van a estar asignados en función de imponer el orden, digamos, de terminar con las marchas, las movilizaciones, las huelgas, la politización social y en función también de poder normalizar la economía. En otras palabras, la dominación se desnuda como tal y se diluye como consenso, en momentos en que además aparece ostensiblemente la coerción física y la coerción económica. Quiere decir que lo que habíamos dicho de que el Estado surge en principio como una relación que trata de sesgar, si quiere, la violencia de la dominación capitalista a través de las ideas de consenso, que esas ideas de consenso se sostienen en estas tres mediaciones, en nación, pueblo y ciudadanía. Bueno, esas mediaciones ya no están más y queda demostrado, digamos, lo que tiene que ver con la violencia estatal, ¿no? En una dictadura queda evidenciada la violencia estatal, la represión y al mismo tiempo las decisiones autoritarias. Bueno. Y ahí veíamos en el surgimiento de esta nueva mediación, que es el miedo. En estas condiciones, a lo mejor que se puede aspirar es al consenso táctico, es decir, despolitización, apatía y refugio en una cotidianeidad altamente privatizada, y al miedo de perdedores y opositores provocado por la evidente capacidad de coacción del Estado burocrático autoritario. Y miedo de los ganadores, ante lo que se alza al espectro de un retorno a la actuación que precedió la implementación del burocrático autoritario. Preocupación incluso de quienes imponen el orden, ante cualquier solución política, que implica que el retorno, que a veces pareciera catapultarlos en una fuga hacia adelante, por el camino de una acción que aún no encuentra sus propios límites. El consenso táctico es un cimiento demasiado arenoso para sostener al Estado. En cambio, el miedo es, junto con la gran burguesía y los sectores medios modernos, más cercamente ligados a ella, el gran soporte del Estado burocrático autoritario. Pero el miedo mal puede generar mediación alguna entre Estado y sociedad. Además, el miedo de los ganadores tiende a atenuarse con el transcurso del tiempo y con la conciencia de los costos que para no pocos de ellos implican la continuidad del burocrático autoritario. Quiere decir que con este fenómeno de despolitización, digamos, las personas se refugian en su cotidianidad por miedo, ¿no? Digamos, el miedo a la participación política, el miedo a este Estado burocrático autoritario, lo que hace es legitima este accionar estatal, pero es un miedo que, de acuerdo a lo que analiza O'Donnell, es un miedo de corto alcance. Por un lado es un miedo de los ganadores, de que, bueno, nosotros ahora estamos sosteniendo nuestra situación de dominación a través de la violencia, pero bueno, podría ser de que podríamos volver a un estado anterior de activación de las masas populares y ahí olvídate, se viene la guerra civil o se viene la revolución, y puede tener muchísimas consecuencias más graves para este sector que se encuentra dominando a través del ejercicio de la violencia.
Y por el otro lado, obviamente, el miedo de lo que denomina O'Donnell de los perdedores a estas estructuras, ¿no? Quiere decir que el miedo es una de estas mediaciones que va a estar sosteniendo el Estado burocrático autoritario, pero que, bueno, no llega a reemplazar la función que deberían tener la ciudadanía, el Estado-nación y el pueblo. Y bueno, después habla un poco de cómo se empieza a romper la coalición gobernante del Estado burocrático autoritario. Porque dice que los intentos de normalizar la economía mediante una estrecha alianza con la alta burguesía... Perdón, ¿eh? ¿Ustedes están escuchando lo que estoy escuchando yo? Un par Sí, tus perros. No, no son Sí. perros, son perros que están acá a una cuadra, pero... Ah, A ver, no sé si ahí se calmaron. Sí, ahí está, me parece. Estaban cantando. Estaban cantando, sí. Estaban en... Uy, ahora arrancó otro. No sé qué pasa, porque en general es una calle Ahí que va es otra vez, re ¿viste? tranquila. Sí, es. Pasa que encima estoy pegado a la calle y obviamente los perros no tienen la culpa, pero bueno. Básicamente habla de cómo se empieza a romper. A ver. Bueno, creo que ahí está. Los intentos de normalizar la economía mediante una estrecha alianza con la alta burguesía resultan de grave dureza para una buena parte de los sectores medios y para las fracciones más débiles y más indiscutiblemente nacionales de la burguesía. Como resultado de ello, en el periodo inicial del burocrático autoritario tiene lugar una rápida contracción de la alianza que apoyó su implementación. Los apoyos que se retiran de la alianza entran en el consenso táctico, dedicándose a una desilusionada defensa de intereses específicos desde los intersticios de las instituciones estatales. Bueno, a ver qué es lo que dice. Apenas toma el poder el Estado burocrático autoritario, se empieza a romper la coalición de clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien en algún momento los sectores medios apoyan, digamos, ya sea explícitamente o no, la instauración de estas dictaduras, digamos, en los países latinoamericanos, a partir de que el Estado burocrático comienza a normalizar la economía, las facciones más débiles del capital nacional empiezan a salir de la coalición, digamos, producto de la internacionalización de la economía, digamos. Ese Estado burocrático autoritario está en alianza principalmente con la alta burguesía, con la burguesía que es internacional. Es decir, que sectores de la burguesía nacional, como uno podría pensar, los sectores que tienen las materias primas dentro de los estados nacionales latinoamericanos, o la burguesía media, los pequeños industriales, salen de la coalición producto de las reformas económicas implementadas por este mismo Estado. Obviamente esto, leyéndolo, es medio abstracto, pero después O'Donnell pone los ejemplos concretos en cada país. Pero él lo que trata de juntar son características generales que tienen todos los estados burocráticos autoritarios latinoamericanos. Y bueno, por eso es que O'Donnell habla de que hay una rápida contracción en la alianza que apoyó al Estado burocrático autoritario. Y que, bueno, estos apoyos pueden ser de dos lados, o pueden quedarse en el consenso táctico, dedicándose a una defensa desilusionada de sus intereses, o, dependiendo de cómo sea la amenaza, pueden directamente aliarse a los sectores excluidos, ¿no? Puede ser que los pequeños industriales, la burguesía media o la burguesía nacional en estos países, ante el avance del Estado burocrático autoritario, salían con los sectores que ellos querían desactivar, digamos, ya sea con el movimiento de los trabajadores, los movimientos de minorías, etc. La base principal del apoyo social, y en este momento prácticamente la única, es decir, cuando salen los sectores de la pequeña y mediana burguesía nacionales, del burocrático autoritario, es la alta burguesía, es decir, las altas facciones de la burguesía local y capital transnacional acompañadas dentro de su sistema por las Fuerzas Armadas y los tecnócratas, que tratan de normalizar la economía. Es decir, bueno, por un lado, en la burguesía está esta burguesía que es poseedora de capitales internacionales, y por el otro lado, los sectores estatales son los tecnócratas y son las Fuerzas Armadas.
Las medidas económicas del burocrático autoritario tienen diversos impactos en las diferentes actividades económicas que debilitan aún más a la ya débil burguesía local, colocando una porción de ella entre lo que forman parte del consenso tácito. No sé si O'Donnell acá en este texto profundice un poco acerca de cuáles son estas medidas económicas que tienen que ver con la salida de la alianza de la burguesía media y de la burguesía nacional, pero básicamente tiene que ver con que, digamos, tiene que ver con las propias políticas que van aplicando los tecnócratas desde, digamos, desde su posición de poder en los ministerios de economía, en los bancos centrales, que tiene que ver principalmente relacionado con el ajuste fiscal. Hay muchos sectores que, sobre todo en Latinoamérica, industrialistas o sectores medianos que dependen, por ejemplo, de trabas a la importación o que dependen, por ejemplo, de subsidios energéticos. Por ejemplo, no sé, una heladería de una heladería de un barrio con un comerciante, digamos, conectada, tiene que mantener congelado el helado y su medida es rentable en base a los precios vigentes, y de repente si recibe alguna especie de tarifazo o se retiran los subsidios a la energía, ese negocio deja de ser rentable. Lo mismo con una pequeña fábrica, lo mismo con una pequeña producción. Son dependientes mucho de las trabas que haya a la importación y también de diversos tipos de subsidios, de poder acceder a un crédito barato, de tener una escala de impuestos que puede ser diferenciada. Entonces, digamos, hay distintas políticas económicas que creo que O'Donnell las repasa un poco en este texto, pero que las profundiza en el libro. Esas políticas económicas que tienen principalmente que ver con la reducción del déficit fiscal, que hace que la burguesía local, que es muy dependiente de la intervención del Estado, se aísle y confronte con este capital internacional. El capital internacional no depende ya directamente del presupuesto estatal, digamos, son capitales de otras empresas que son internacionales. El Estado burocrático autoritario es la negación de las mediaciones legitimadoras usuales. La nación bueno, esto ya lo habíamos visto. La tarea de normalización de la economía es asignada a tecnócratas civiles estrechamente identificados con la alta burguesía y las instituciones financieras transnacionales. Los tecnócratas creen en la racionalidad de la ortodoxia económica, saben cómo aplicarla y son de la confianza de los elementos locales y transnacionales de la alta burguesía. Bueno, un poco lo que habíamos dicho, ¿no? A ver, estoy viendo que quedan 10 minutos. A ver si podemos ir un poco rápido. A ver qué puedo saltearles. Bueno, acá estamos viendo un poco la sociología de estos capitales internacionales, ¿no? Para ellos, los límites políticos de la nación son básicamente una limitación inútil del movimiento de los factores de producción, a la libre circulación de capital y a las consideraciones de eficacia a un nivel transnacional. Interfieren también en los esfuerzos por reintegrar estas economías en el mercado mundial después de las crisis previas del Estado burocrático autoritario. Tantos estos objetivos chocan con los que estos actores perciben como la estrechez de la nación y del nacionalismo, entre comillas. Por otra parte, estos actores son los miembros más plenos y dinámicos en las sociedades capitalistas. Por lo tanto, están motivados sin vergüenza alguna por el beneficio a la fuerza impulsora que hay atrás de la acumulación de capital y que es sancionada por una ideología que afirma que a la larga la maximización del beneficio será conducente al bienestar general. Bueno, un poco lo que habíamos dicho. Para estos sectores el Estado es un estorbo, ¿no? Creo que en algún momento de la clase lo habíamos mencionado. Hoy esta mirada está muy en boga, ¿no? De que... ¿cómo es lo que dice O'Donnell? De que para estos capitales los límites políticos de la nación básicamente es una limitación inútil al movimiento de factores de producción. Por eso es que ellos necesitan en algún punto hacer que el Estado cumpla las funciones mínimas, porque su ganancia no depende del Estado. Por eso es que ellos necesitan desarmar las funciones que tiene el Estado de Bienestar o las intervenciones del Estado en la economía, porque son una traba a la libre circulación del capital.
y a las consideraciones de eficacia en un nivel transnacional. Lo que necesitan ellos es desarmar el Estado, pero al mismo tiempo cuando ellos empiezan a retirar al Estado de la economía, la burguesía local y ciertos sectores de la burguesía intermedia dependen de las intervenciones del Estado en la economía, por lo que habíamos dicho, subsidios, crédito barato, leyes de protección, impuesto a las importaciones, y entonces ahí es donde empiezan a confrontar los distintos sectores de la burguesía. Y bueno, y le sigo O'Donnell, las Fuerzas Armadas es la clave para descubrir las disonancias y tensiones que surgen entre ellas, ¿no? Las Fuerzas Armadas se terminan volcando en defensa del capital transnacional, o al menos en su característica latinoamericana. Y bueno, y vamos a una reflexión con respecto a la democracia que nos da O'Donnell antes de terminar el texto. Él lo que dice es: él dice, he presentado las razones que voy a resumir acá, he presentado las razones que por esta conclusión que es apropiado resumir aquí las principales. El burocrático autoritario reduce o suprime las mediaciones sobre cuya base se establece normalmente el consenso, es decir, suprime las 3 mediaciones que habíamos visto, pone al descubierto la realidad subyacente, es decir, la coerción que hace el Estado. 3. Revela también el hecho de que la alta burguesía es la principal base social de este Estado, y en la fase inicial de la normalización económica, prácticamente la única base. 4. Como consecuencia del contexto histórico en que han evolucionado estas sociedades, esta parte de la burguesía es también visiblemente los elementos menos nacionales de esta sociedad. Quiere decir, digamos, que de la alianza que originalmente constituye el Estado burocrático autoritario, la que termina quedando es el sector menos nacional. 5. Las organizaciones especializadas en la coerción adquieren una gran importancia dentro del sistema institucional del Estado, es decir, las Fuerzas Armadas, ¿no? Aunque los valores y la conducta de estas organizaciones no están en consonancia con los de la base social principal de ese Estado, es decir, la alta burguesía. Y acá habla O'Donnell, y esto es importante, el carácter subóptimo de este tipo de dominación política se manifiesta en las fragilidades que derivan del hundimiento del referente legitimante de la nación, la supresión de las mediaciones de ciudadanía y lo popular, la exclusión política y económica del sector popular y el miedo a las reacciones que puede estar creciendo bajo la superficie silenciosa de la sociedad como resultado de los grandes costos derivados de la imposición del orden y normalización. Por otra parte, estas fragilidades se revelan también en el abandono del apoyo a la alianza de una parte importante de los sectores medios, así como de las facciones más débiles y claramente nacionalistas de la burguesía, la que tiene una doble consecuencia. En primer lugar, ese abandono no le permite al Estado la obtención del apoyo que quería conseguir. En segundo lugar, estimula los esfuerzos de estos actores en pro de discretas demandas de instituciones del Estado para minimizar el costo que sobre ellos impone la normalización económica. Bueno, está hablando un poco de la disputa entre ambos sectores de la burguesía, ¿no? Otro factor que contribuye a la fragilidad del Estado burocrático autoritario es que aumenta además los problemas de legitimación. Es el notorio apoyo de este Estado y la falta de burguesía y su visible presencia en el aparato económico del burocrático autoritario. Otro elemento de esta fragilidad deriva de la intersección entre el amplio papel de la alta burguesía en el aparato del Estado y los movimientos defensivos de las facciones más débiles de la burguesía. Bueno, lo que venimos viendo. Y vamos a ver, lo último con lo que quería cerrar tiene que ver con la cuestión de la democracia. La única salida que ellos ven es un tipo de democracia particular que tendría que ser una democracia que consiguiera el milagro de poder legitimarse a través de la mediación de la mediación de la ciudadanía, pero no a través de la mediación popular. ¿Sí? O sea, dice mantener la exclusión del sector popular. En particular, tendría que sostener la supresión de las invocaciones en términos de pueblo y de clase. Esta supresión presupone el mantenimiento de controles estrictos. De controles estrictos. La piedra filosofal sería una forma de democracia cuidadosamente limitada, en el sentido de que estuvieran prohibidas las invocaciones en los términos del pueblo o clase.
pero que al mismo tiempo no fuera una fuerza incapaz de proporcionar mediaciones, y en última instancia una legitimación que pudiera transformarse en hegemonía. Esto tiene que ver con cuál es la salida del Estado burocrático autoritario. La única forma de salir del Estado burocrático autoritario, de acuerdo, digamos, a la alianza de clases que promulgó su constitución, tiene que ver con una democracia, pero una democracia que es limitada, una democracia que es reducida, en donde funcione tanto la mediación de participación ciudadana como la mediación de nación, pero no la mediación del pueblo, ¿sí? Y aparte, en cuanto a su mediación ciudadana, una mediación ciudadana limitada, con ciertas provisiones. Por ejemplo, podemos volver a, digamos, en historia argentina, por ejemplo. Se puede volver a la democracia, pero no puede volver Juan Domingo Perón al gobierno, ¿no? Que fue la situación hasta 1973. Puede haber una democracia, pero con el peronismo proscripto. En otros países puede haber una democracia, pero no puede participar el Partido Comunista. Puede haber una democracia, pero con los sindicatos prohibidos. Digamos, tiene que ver con eso, con la instauración de una democracia limitada, digamos, la única salida que puede constituir la única salida desde arriba en la cual puede llegar a terminar el Estado burocrático autoritario, ¿no? Bueno, es un texto que la verdad que es un texto largo y es un texto que es muy complejo. Ya les digo que la primera vez que lo entiendan, que lo lean, quizás no lo entiendan, y es un texto para verlo con tiempo. Cualquier cosa, esta clase queda grabada. No sé si alguno tiene alguna consulta o alguna duda de esto que estuvimos viendo. Solamente deben tener todas las dudas, pero capaz que tenemos tiempo para ver algunas. No, profe. No, bueno, yo igual asumo, digamos, de que no tienen dudas porque quizás no entienden nada, que porque haya una duda así concreta de entendí casi todo, pero no me termina de cerrar. Bueno, la verdad que es un texto que es completamente... que es... Bueno, no sé si es completamente difícil, pero sí que es un texto que es difícil. Bueno, una lástima que no tuvieron tiempo de leerlo antes de la clase, pero bueno, igual cualquier cosa, ahí desde el campo virtual, vieron en la parte donde dice consultas, dudas, qué sé yo, publican ahí un topic y nosotros estamos respondiendo por ahí. Es un texto que sí, denle tiempo, no lo lean así nomás, ¿sí? O sea, repásenlo varias veces y con un diccionario a mano, porque O'Donnell al principio es duro. Una vez que se acostumbran, listo, pasa como piña, pero al principio es bastante duro. Bueno, chicos, entonces los dejo y trato de subirles esta clase hoy. Seguramente, no sé, en cuanto tengamos la definición de qué texto van para la próxima clase, seguramente Gabriela les va a estar enviando un mensaje privado. ¿Ahí qué? Apareció Edgar. Ah, bueno. Edgar, sí, cualquier cosa... Ay, profe, qué pena, no he tenido internet, o sea, ni el sábado, ni el miércoles, no, mejor dicho, todas las otras materias he tenido internet, pero yo no sé qué pasa con esta, si tengo un agüero negro, yo no sé, pero siempre como 10 minutos antes se me va la red, yo no sé qué pasa. A mí me pasó lo mismo, y pensé que... Te presento mis excusas a la profesora Gabriela, porque siempre asisto en todo, pero se me ha hecho imposible. ¿Pero estás bien vos? Porque creo que te tuviste que realizar un procedimiento médico, ¿no? Sí, señor, ya salí bien? de la cirugía y todo bien, sí, señor, gracias. Ah, bueno, me alegro mucho, Edgar. Bueno, igual cualquier cosa, esta clase al menos la tenés grabada. Estamos hablando de que es un texto que es muy difícil, el texto de O'Donnell sobre el Estado burocrático autoritario, así que nada, léanlo varias veces y cualquier consulta escriben ahí por el campus. Así que bueno, chicos, buen fin de semana, nos vemos. Dale, profe, chao. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Chao. No.